te bendiga. Bienvenido al curso de Teología del Nuevo Testamento de la Universidad Teológica Pentecostal de Cuba. Mi nombre es Josnier Viñals y me honra compartir contigo este espacio concebido para la reflexión teológica, algo que ya haremos presentando el primer tema del curso: generalidades de la teología. Consideraremos su carácter histórico, definiciones, objeto de estudio y la necesidad de su estudio. Comencemos entonces haciendo una aclaración sobre el carácter histórico de la teología. Las definiciones sobre la teología, los sistemas categoriales, las tareas y los procedimientos de la teología han variado a lo largo de la historia, dependiendo, entre otros factores, de la época tratada, los sistemas de pensamiento predominantes y también de las situaciones históricas en que vivieron o viven sus exponentes. Por tanto, la teología, como todo discurso humano, es un constructo de carácter histórico y como tal debe ser analizado. La teología no goza en ningún caso del carácter imperecedero de la palabra de Dios. Por eso debe actualizarse y hacer comprensibles los temas de la palabra para cada generación. De aquí que siempre hablemos del carácter histórico de la teología. Habiendo entendido esto, debemos preguntarnos ¿qué es entonces la teología? Esta pregunta suele responderse atendiendo a la etimología de la palabra teología. Theos, que significa Dios, y logos, que se traduce como estudio o discurso. De aquí que muchos deducen que la teología es el estudio sobre Dios. Sin embargo, el significado etimológico está muy lejos de expresar la riqueza del término y la amplitud de la ciencia teológica. Por eso muchos autores prefieren ofrecer definiciones que respondan la pregunta sobre la esencia de la teología. No obstante, como verás, elaborar una definición puede ser un proceso sumamente complejo, porque con las síntesis siempre corremos el riesgo de abarcar mucho o decir muy poco. De aquí que nuestra tarea más inmediata sea de revisar un grupo de definiciones de diferentes autores de variados trasfondos teológicos que nos ayuden a articular una idea propia sobre la teología. La primera definición la tomamos del teólogo anglicano Alistair McGrath, quien expresa en su introducción a la teología cristiana. La frase teología cristiana es entendida generalmente como el estudio sistemático de la fe cristiana. McGrath señala que es necesario hablar de teología cristiana en lugar de teología a secas, porque el término teología también se usa en contextos pluralistas de estudios religiosos. Además, fíjense que su énfasis no está puesto en el estudio de Dios, sino de la fe cristiana, dirigiendo su atención al ser humano mismo y la expresión de su espiritualidad. La segunda definición es de la autoría del sacerdote dominico peruano Gustavo Gutiérrez, fundador de la Escuela de la Teología de la Liberación. Gutiérrez expresa en su libro Teología de la Liberación, Perspectivas, lo siguiente: la reflexión teológica sería entonces necesariamente una crítica de la sociedad y de la iglesia, en tanto que convocadas e interpeladas por la palabra de Dios. Una teoría crítica a la luz de la palabra aceptada en la fe, animada por una intención práctica e indisolublemente unida, por consiguiente, a la praxis histórica. Para Gutiérrez, la teología parte de un análisis crítico de la sociedad convocada, como él dice, por la palabra de Dios, pero a la vez debe estar dirigida a la liberación de los que sufren los sistemas de opresión. Dios es visto como el gran liberador y su acción se demuestra por medio de la iglesia en la subversión de las estructuras opresoras. La teología, por lo tanto, es reflexión y praxis. La tercera definición la ha tomado de Karl Barth, uno de los teólogos más importantes del siglo XX, sino el que más. Barth plantea que la teología es una ciencia que quiere aprehender a Dios. Así de sencillo. La teología es una ciencia con un propósito: aprender a Dios, conocerlo a profundidad, pero también es involucrarse en ese conocimiento.
Fíjense cómo, a diferencia de McGrath y Gutiérrez, Dios, con mayúscula, adquiere una gran relevancia en el quehacer teológico. La cuarta definición corresponde al teólogo evangélico Wayne Grudem. Él expresa que la teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Como es propio de los teólogos evangélicos, Grudem pone a la Biblia en el mismísimo centro del quehacer teológico, cualquiera sea la pregunta que como creyentes tengamos que hacernos en la actualidad. Y por último, quiero compartir una definición del teólogo luterano alemán Wolfhard Pannenberg, quien declara que el teólogo es el que proclama la verdad divina inspirado por Dios, y la teología es esa proclamación. Probablemente los pentecostales nos sintamos muy identificados con esta expresión carismática de Pannenberg, quien concibe la teología como palabra hablada, como verdad de Dios anunciada. Pues bien, a la luz de estas consideraciones, por solo mencionar 5, nos percatamos que elaborar una definición de teología puede ser una tarea bien compleja. Sin embargo, hay elementos que no pueden faltar, como el elemento de la reflexión, la fe, la revelación, la verdad y Dios, por lo que pudieras animarte a construir tu propia definición usando estos 5 términos y cualquier otro que quieras agregar. Yo te comparto mi definición. La teología es un tipo de estudio reflexivo enfocado en la revelación de Dios que sistematiza las verdades fundamentales de la fe cristiana. Ahí te la dejo. Pues bien, según Alistair McGrath, la teología incluye además 4 temas fundamentales de orden metodológico. Y quiero explicarlos. En primer lugar están las fuentes. Una tarea central de la teología es ocuparse de las fuentes sobre las que las ideas cristianas están fundamentadas y además sus interrelaciones. Para la mayoría de los teólogos cristianos, las fuentes incluyen la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia. No obstante, algunos de los debates más importantes dentro de la teología cristiana han estado dados precisamente por la prioridad concedida a uno de estos elementos sobre los otros. Por ejemplo, la Reforma Protestante enfatizó el mensaje bíblico de la gracia sobre la tradición católica. En segundo lugar está el desarrollo de la teología. Se refiere a la manera en que las ideas o el pensamiento teológico han emergido y se han desarrollado con el paso del tiempo. A este tema se le conoce como teología histórica. En tercer lugar están las relaciones. Me explico. La teología considera la manera en que las ideas y verdades cristianas se relacionan unas con otras. Ella ofrece un discurso coherente e interrelacionado de todos los principios formulados. Por ejemplo, hay una estrecha relación entre las doctrinas de la encarnación y la Trinidad, entre la persona de Cristo y la obra de Cristo, y entre el bautismo en el Espíritu Santo y la misión de Dios. Y en cuarto lugar están las aplicaciones. Aquí el punto clave es la manera en que los principios o las ideas definen la praxis cristiana. O sea, cómo los cristianos se relacionan entre ellos, oran, adoran y ejercen el ministerio en el mundo. La teología no es solo un sistema de ideas, sino que también nos permite percibirnos y comportarnos de una nueva manera. Una famosa frase de C.S. Lewis es apropiada en este punto. Creo en el cristianismo de la manera en que creo que el sol ha salido, no solamente porque lo vea, sino que porque por él veo todo lo demás. Pues bien, de los temas fundamentales pasamos al objeto de estudio de la teología, formulando la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que estudia la teología? Y presta detenida atención, porque la respuesta a esta pregunta determina en gran medida el camino a seguir en el quehacer teológico. Muchos teólogos estarían dispuestos a reconocer que el objeto de estudio de la teología es la revelación de Dios. Pero restaría definir entonces qué entiende cada uno por revelación. Muchas veces podemos estar de acuerdo con una definición, pero no necesariamente con su desarrollo.
Las categorías teológicas, como el caso de revelación, deben ser entendidas a la luz del sistema teológico en el que aparecen. Karl Barth, en su introducción a la teología evangélica, afirma que la teología evangélica trata de percibir, entender y expresar, recuerden, tres infinitivos que resumen su palabra a aprender, al Dios del Evangelio, es decir, al Dios que se manifiesta en el Evangelio, que habla a los hombres acerca de sí mismo y que actúa entre ellos y en ellos por el camino que él mismo ha designado. Donde quiera que Dios sea el objeto de la ciencia humana y como tal sea el origen y la norma de ese saber, allí habrá, enfatiza Barth, teología evangélica. Por otra parte, para la teología de la liberación, y siguiendo a Gustavo Gutiérrez, el objeto de estudio de la teología es el hombre mismo, ubicado en un plano de injusticia social. Dado que Dios está, según este movimiento, al lado del pobre, es allí precisamente donde Dios se revela. Por su parte, Ronin Vila, autor del libro de texto de la asignatura Teología Bíblica del Nuevo Testamento, considera que la teología tiene como objeto de estudio a la revelación redentora de Dios Trino al hombre. Vila parte de la idea de que la revelación de Dios tiene o está marcada por un propósito redentor o salvífico. En otras palabras, Dios se revela porque Dios quiere salvar al ser humano y su creación. A su vez, parcela este objeto de estudio en tres campos de estudios interrelacionados: el ser humano, el Dios Trino y las Escrituras. Y por último, Wayne Grudem expresa de todas las formas de la palabra de Dios, el enfoque de nuestro estudio en la teología sistemática es la palabra de Dios en forma escrita, es decir, la Biblia. Las otras formas de la palabra de Dios no son apropiadas, expresas como base primaria para el estudio de la teología. Nuevamente, el teólogo evangélico pone la Biblia en el centro del quehacer teológico, y en este caso como su más preciso objeto de estudio. De cierta manera, el objeto de estudio de la teología está determinado por el enfoque que asumimos como creyentes. Si bien nuestro objeto de estudio es la revelación de Dios al hombre, como especifica Vila, no es sino a través de la Biblia, palabra inspirada por Dios, que podemos estudiar dicha revelación. Pero no pasemos por alto la continua y renovada acción de Dios sobre su creación y su relación con el ser humano para hablarle de manera renovada de generación en generación. Por último, quiero compartir 5 razones por las que la teología es necesaria para ti como estudiante, pero también para cada creyente y para la iglesia. Estas razones las he tomado del teólogo reformado Michael Bird y las he adecuado a nuestro contexto. Primero, la teología es necesaria para proveer claridad y unidad al diverso grupo de materiales bíblicos. Si alguien te preguntara ¿por qué necesito ser salvo?, responderías con un texto bíblico o con un resumen del mensaje de salvación de toda la Biblia. Las grandes preguntas que cada generación se hace deben ser respondidas con el consejo general de la palabra, que resulta de un estudio cuidadoso. No se trata de ofrecer una lista de versículos para cada problema, como si, se tratara de una receta médica. Eso no es teología. Se trata más bien de responder la pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y ofrecer una descripción coherente y detallada de cada enseñanza de la Escritura. Segundo, la teología es necesaria para responder a los continuos desafíos de ser cristiano en nuestra cultura contemporánea. Hoy tenemos que responder preguntas que los primeros cristianos no enfrentaron. Y cada generación tiene sus propias interrogantes. Hoy tenemos por delante desafíos tecnológicos, ideológicos, políticos, para los que los creyentes y las iglesias necesitan respuesta. Y el teólogo no puede esconderse ante estas preguntas. Debemos dar respuesta a los desafíos contemporáneos. Tercero, la teología es una parte necesaria del discipulado de la iglesia y un elemento importante de nuestro testimonio al mundo. La comunidad cristiana
es una comunidad que enseña. La iglesia primigenia se dedicó a transmitir y vivir las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, como podemos ver en Hechos, en 1 Timoteo, en Juan, a lo largo del Nuevo Testamento. La manera en que nosotros comunicamos esas enseñanzas, ¿sí?, demostramos de esa manera su relevancia y la encarnamos en nuestra vida diaria. Eso habla de nuestra teología de manera más alta que cualquier ensayo que podamos escribir. Desde que enseñamos a un nuevo creyente los principios de la vida cristiana, estamos enseñando teología. Cuarto, la teología es necesaria para mantener la integridad de la fe que profesamos contra las incursiones de peligrosas enseñanzas provenientes tanto de afuera como de adentro. Esta es la pregunta clave que refleja, la necesidad de la teología para la iglesia. ¿Cómo podemos distinguir lo esencial de lo no esencial en la fe cristiana? Hoy, por ejemplo, cuando muchos ponen desafíos a la iglesia al hablar de un Dios inclusivo y afirmativo, la iglesia debe pensar cómo responder a esto teológicamente. Una teología sólida y bíblicamente fundamentada fortalece y esclarece la identidad de la iglesia. El destacado teólogo Richard Hayes comenta al respecto. La comunidad cristiana, como una comunidad de amor, no es infinitamente inclusiva. Aquellos que rechazan a Jesús no son ni pueden ser parte de la iglesia. Hay un gran peligro para la iglesia, según Pablo, cuando alguna gente se representa a sí misma como cristiana, mientras rechaza el evangelio proclamado apostólicamente. Y quinto, la teología es necesaria porque es nuestra tarea contar la historia de Dios, mostrar cómo nosotros encajamos en esa historia y decidir cómo vivirla apropiadamente. Cuando oramos, leemos las Escrituras, cantamos, trabajamos, vivimos y morimos, estamos preguntando, respondiendo y actuando sobre la base de lo que esa historia significa para nosotros, tanto individual como colectivamente. Y concluyo con unas palabras de Paul Tillich. La teología, como función de la iglesia cristiana, debe servir a las necesidades de esa iglesia. Un sistema teológico, en principio, debería satisfacer dos necesidades fundamentales: la afirmación de la verdad del mensaje cristiano y la interpretación de esta verdad para cada nueva generación. Espero que esta primera conferencia te haya desafiado. Lee el primer capítulo del libro de texto para reforzar tu aprendizaje y elabora tu propio resumen de lo aprendido. Dios te bendiga mucho.